¿Tu vida es complicada o compleja? ¿La situación que vives es compleja o complicada? Este estudio mental número 45 con el tema Superando lo complicado y lo complejo. Reconnection Life, donde tu mente es infinita y tus pensamientos son brillantes, auspicia estas reflexiones para ti. Y ahora, bienvenidos a Mindoscopía. Un programa de mente para la mente. con nosotros, la pregunta en el mate, el gaucho de la reflexión, la voz imaginaria de otra persona, el ñomo Estoño. ¿Qué tal, amigos? El impulsor del desarrollo personal y guía del bienestar, amigo y omnívoro, Héctor Cadena, me acompaña hoy. Gracias, Estoño. Les damos la bienvenida a esta Mindoscopía, nuestro estudio mental número 45 ya, che. ¿Y por qué las hacemos, Estoño? Para ayudar y entender mejor la mente y la vida. Ya 45 programas, Estoño, porque saber y comprender no es lo mismo. Ahora, sin complicarnos o acomplejarnos, vamos a iniciar. Vamos, dale, che. Bueno, el tema de hoy es superar lo complicado y lo complejo. Así que, ¿qué piensas, Estoño? Bueno, pocas veces he escuchado a alguien describir algo como complejo. En cambio, te apuesto que si haces memoria, te pasa lo que a mí, y estoy seguro de que le pasa también a muchos de nuestros amigos que nos escuchan. Son más las veces que hemos escuchado decir que algo es complicado que complejo. Principalmente cuando se describen personas o situaciones, se usa complicado, no complejo. Son muchas más las veces que escuchamos decir o nosotros mismos decir que algo es complicado en lugar de complejo. Eso decía yo, che. Yo he escuchado, tienes una relación muy compleja. Cuando hay algo fuera de lo normal, pero se nota que funciona para ellos. O es una persona muy compleja, sobre todo si es buena persona, pero uno no se lo espera de ellos. Claro que también he escuchado decir, esa persona tiene un complejo, o está complejada. Lo cual, a decir verdad, ahora que lo estoy diciendo me confunde, che. Bueno, es que si consultas el diccionario, puede que no salgas de la duda, ¿eh? ¿Por qué tú? La verdad creo que, che, no las he consultado estas palabras desde que estaba en la escuela, todo pibe. Y eso fue el siglo pasado. Bueno, yo las consulté después de que hablamos sobre hacer este programa. Y complejo tiene 5 significados. Bueno, ponle a que te adivino 2. A ver, dale. La número 1, es algo difícil de entender. Correcto. Y ahí es donde se presta la confusión. Porque la palabra complicado o complicada tiene solo 3 definiciones. Pero una de ellas es, y cito, enmarañado de difícil comprensión. Eso es todo. Bueno, che, y a ver, ¿cómo dice exactamente la definición de complejo? Bueno, la de complejo dice exactamente así. Complicado de difícil entendimiento o resolución. Como dije, che, difícil de entender. Parecido no es lo mismo, caballero, pero te la valgo. ¿Cuál sería el segundo significado que le darías a complejo? Bueno, che, el segundo es el psicológico. Problema o conducta de alguien causado por una vivencia en su pasado. Como el complejo de inferioridad o el complejo de grandeza. Otra vez muy cerca, el diccionario dice: combinación de ideas, tendencias y emociones inconscientes que influyen en la conducta de una persona. Al revés volteado, pero es más o menos lo que estoy diciendo, che. Cierto. Y las otras definiciones es algo parecido a conjunto o unión de varias cosas o compuestos de múltiples elementos iguales o distintos. Por eso en esas circunstancias oímos más complejo que complicado. ¿Por qué lo dices? Porque podemos decir un complejo de edificios, un complejo vitamínico, un complejo industrial, complejos psicológicos. Nunca he escuchado a nadie decir, es un complicado psicológico, o veamos este complicado vitamínico. No, che, esa es la definición que más se escucha. Muy cierto, ahí es muy aplicable. Esta definición es la que más llegamos a escuchar. Sin embargo, lo curioso es que para las cosas que nos pasan y los problemas que se presenten, oímos más seguido la palabra complicado que complejo.
Y donde lo confundimos, pues es porque es difícil de entender y difícil de resolver. Ahí es donde hay más oportunidades para que se usen, pero gana complicado. Y ahí es donde vienen las complicaciones. Bueno, che, es que ambos tienen el significado de cosas difíciles de entender. Hay que prestar atención, porque aunque pueden tener la misma definición en el diccionario, tienen diferente significado en nuestra mente. O al menos deberían de tener diferente significado. Recuerda que hemos mencionado que definimos las cosas de manera personal dentro de nuestra mente. Bueno, esos son los significados, lo que significa esa palabra para nosotros y lo que es la definición de esa palabra. Es algo diferente. O sea, vos me decís que nos la pasamos confundiendo en ocasiones el significado con la definición. Pues sí, cuando decimos que tenemos definiciones personales nos referimos a que tenemos significados personales para esas palabras. Las definimos igual, pero significan diferentes cosas para cada uno. Pero si no somos conscientes de la diferencia, pues no podemos decir que las definiciones difieren, che. Precisamente. Como debería de pasar con complicado y complejo. Exacto. Entonces, che, cuando preguntamos a otra persona, tú, pibe, ¿cómo defines tú bla bla bla? En realidad te estamos diciendo, esto, che, ¿qué es lo que significa para ti? Exacto, porque muchas veces vemos complicado y complejo como lo mismo, algo difícil. Pero si somos conscientes de la diferencia, de los significados, podemos decir que se definen de manera diferente, al menos dentro de nuestra mente. Así es, porque las definiciones están en el diccionario y los significados están en nuestra mente. Así que cuando queremos saber lo que significa o qué entiende esa persona por una palabra o un concepto, nos estamos refiriendo a qué significa para ella, no cuál es la definición para ella. Aunque bueno, nosotros también podemos definir las cosas. Bien, ok. Por el bien de la comunicación, digamos que las palabras se definen en el diccionario. Y al momento de que estamos definiendo frases, situaciones, circunstancias, es algo que podemos hacer, algo que hacemos con nuestra mente. Las definimos mentalmente. Vale, tienes razón, las palabras en el diccionario, pero cualquier cosa que tenga más de 2 palabras, che, pues terminamos definiéndola en nuestra mente. Pero hay que ser conscientes de eso. Porque siempre y cuando seamos conscientes de que podemos definir algo de una manera y que eso mismo puede significar algo distinto para nosotros, pues vamos de gane, che, porque todo eso está dentro de nuestra propia mente. Ese es un buen consejo para poner en práctica. Podemos conocer la definición de algo, pero también debemos de conocer qué significa para nosotros ese algo. Bueno, entonces dejemos las definiciones y empecemos. ¿Por qué es lo que significa complicado? Bueno, digamos que el significado que le damos a complicado es aquello que solo resulta difícil de comprender porque las partes que lo componen están desorganizadas o son muchas. Parece un buen significado, che, suficientemente general para todos. O al menos para que todo el mundo empiece a pensar en algo. Y yo estoy de acuerdo. Pero te pregunto a ti que nos escuchas. Complicado, ¿también significa esto para ti? Es algo difícil de entender. Porque tiene muchas partes, tiene muchas piezas. Como para poder entender a simple vista cómo marchan las cosas. Tú que nos escuchas, pon un momento la pausa para pensarlo. ¿Qué es lo complicado? Algo que tiene muchos factores que no comprendemos precisamente porque están revueltos o son muchos. Bueno, che, qué bueno que ya regresaron. Ahora, veamos el significado de complejo. Lo complejo es aquello que también nos resulta difícil de comprender por las mismas razones. Tiene muchas partes. Y las partes que componen esto están desorganizadas o son muchas. Pero aquí está la diferencia. En lo complejo, algunas de esas partes las desconocemos o no las entendemos. No entendemos cómo funcionan o cómo influyen las otras partes. Y se requiere un proceso intelectual elevado
para entender esa complejidad. Ajá, che. Ahora lo entiendo mejor. Lo complicado es difícil de entender o solucionar. Pero solo porque es mucho. Hay demasiadas cosas para que lo podamos entender fácilmente. Precisamente, ya lo tienes. En cambio, lo complejo también es difícil de entender. Pero es porque hay componentes, piezas o partes que no sabemos, que desconocemos. Correcto. El factor o factores desconocidos es, en esencia, la diferencia del significado entre complicado y complejo. Algo complejo contiene elementos que no sabemos cuáles son, o no entendemos del todo, o no sabemos para qué sirven, o cómo influyen. O sea, en lo complejo sabemos que existen esas partes, suponemos que existen esas partes, pero no sabemos qué son, o cuál es su función, o para qué están ahí. Sí, así es. Es una diferencia bien importante cuando hablamos de la vida, nuestros problemas o la situación en la que estamos. Sobre todo cuando hay humanos involucrados en los acontecimientos, en las circunstancias, la situación es compleja. Y bueno, che, ¿por qué piensas que esto haría una diferencia? Bueno, si pensamos que complejo y complicado es lo mismo, siempre vamos a pensar que lo que sea que a lo que estamos aplicando la palabra es algo difícil, dificultoso, duro, arduo, largo de hacer, si tú quieres. Oh, bueno, sí, claro, porque hay mucho por hacer, muchas piezas por mover, como quien dice, para que todo termine en su lugar al final. Exactamente, pero conocemos o creemos conocer todas las piezas. Es como tener un rompecabezas de 1500 piezas. Sabes que te vas a tardar, sabes que va a ser largo, sabes que va a ser algo laborioso y que tienes una tarea complicada frente a ti. Sí, che, pero también sabemos esto, que con constancia, paciencia y dedicación, y si no abandonamos, tarde o temprano vamos a completarlo. Precisamente, Estoño, y ahí está la diferencia. Ah, ok, ya. Tienes razón, ya entiendo. Si no vemos que hay algo que desconocemos, pues lo dejamos aparte. Es como los tornillos que nos sobran a veces cuando armamos algo. O sea, hay cosas que no sabemos sobre la cuestión a la que nos enfrentamos, porque es algo complejo. Pero si sabemos que es algo complejo, sobre lo que vamos a decidir, Entonces, no vamos a buscar entender o conocer esos factores que desconocemos. Precisamente a eso me refiero con la importante diferencia. Si tenemos diferentes significados para complejo y complicado, vamos a actuar, decidir y sentir de acuerdo con ellos, y tomando en cuenta esa diferencia. Porque cuando somos conscientes de que hay algo que no entendemos, que no conocemos, todo cambia, todo es diferente. Y si pensamos que significan lo mismo, también vamos a actuar basándonos en eso. Ese es el punto. Pero si lo hacemos, nosotros mismos nos estamos quedando sin la elección de saber, sin el deseo de conocer esas piezas que desconocemos. Veo, cómo eso puede ser desfavorable. Digo, porque, pues es como tratar de manejar a ciegas. No sabes lo que viene. Si no hay diferencia y todo es simplemente difícil o duro, la primera decisión es si queremos o no hacerlo. Pero si pensamos tomando en cuenta la diferencia y decidimos que esto es algo complejo... Exacto, cuando decidimos que algo es complejo, también estamos decidiendo que hay elementos que no sabemos, que hay cosas que no sabemos. Y eso hace que la siguiente decisión que tomamos a nivel subconsciente es si queremos saber o no, si queremos investigar sobre ese elemento que no sabemos o no queremos hacerlo. Bueno, siempre podemos decidir que no queremos saber, que no nos importa. Y bueno, pues ahí queda la cosa. Pero si decidimos que sí nos importa, que sí nos afecta o nos puede afectar, y que en realidad hay algo que podemos no saber, entonces la cosa cambia. Entonces vamos a actuar diferente que si fuera algo complicado. Vamos a sentirnos de diferente manera, vamos a tomar decisiones
una tras otra que sigan esa línea de pensamiento, tomando en cuenta que hay algo que no sabemos. Bueno, podríamos poner un ejemplo para que esto quede más claro, che. Ok, pongamos por ejemplo, imagina que llega otra persona que estás empezando a conocer. Dentro de la charla dices algo y reacciona de mala manera, lo cual los pone a ambos en una situación ya difícil. Vale, si decidimos que esa persona es complicada, pues vamos a actuar de una manera. O la vamos a tratar como una persona complicada. Pero si decidimos que es compleja, vamos a actuar de una manera diferente. Claro, che. Pero si decimos que es complicada, qué complicado eres, hombre, eso no es para tanto. Porque como es natural, estamos haciendo suposiciones, che. Queremos saber lo que está pasando. O por qué se siente así esta persona, por qué actúa de esa manera. Y podemos llegar a pensar que se equivoca, que exagera, o le podemos dar razones y motivos que en realidad no tiene, che. Y así nos puede llegar a pasar. Inclusive así nos ha pasado a algunos. Pero si tenemos en cuenta la diferencia entre complicado y complejo, y pensamos que es una persona compleja, es decir, una persona que tal vez sea difícil o fácil o amable o complicada, es decir, que puede ser una persona a lo mejor difícil de entender, pero que hay partes de ella que no conocemos, cosas que no sabemos, cosas que a lo mejor influyen para que actúe de esa manera. Oh, no, ahí la cosa cambia, che, porque entonces podemos llegar a actuar con más paciencia, no reaccionar a la ligera, preguntarnos nosotros mismos qué es lo que pasa, o inclusive tratar de averiguarlo, ya sea en ese momento o en otro momento que sea más oportuno. Decir, che, piba, ¿qué te pasa? ¿Por qué reaccionas así? ¿Qué te sucede? ¿No era mi intención? Cosas por el estilo, che. Entonces ves la diferencia, Toño. Cuando piensas que es complicada, simplemente la puedes llegar a tirar de a Lucas, puedes decir que no, puedes asumir que sabes por qué está actuando de esa manera. Pero cuando piensas que es una persona compleja, sabes que hay cosas que desconoces de ella. Sí, claro, che, porque dependiendo de los significados de las definiciones, es lo que pensamos, y dependiendo de lo que pensamos es como actuamos. Exacto, algunos significados nos ayudan a mejorar de alguna manera, otros nos facilitan que empeoremos las cosas, ya sea para nosotros mismos o para los demás. Los significados que tenemos en la mente es algo que podemos cambiar a voluntad si somos conscientes que lo tenemos. Vale, entonces, amigo, ahora, el título del programa, ¿qué acaso no era Superando lo complicado y lo complejo? Sí, lo es. Bueno, ¿y cómo se supone que superamos esto? Bueno, el primer punto es empezar por saber qué es complejo y qué es complicado. Ajá, ok, ¿y después de eso? Pues como mencionamos en el rompecabezas, la constancia, la paciencia y la dedicación, que es todo esto derivado de la motivación, es lo que nos va a ayudar. Ah, vale, ya veo, hemos hecho 2 mindoscopías hablando sobre la motivación. Que los invitamos a escuchar nuevamente. Y sí, bueno, la constancia, la paciencia, la dedicación derivan de la motivación, che, son parte de... Además, por ejemplo, también nos ayuda al conocer la diferencia porque cuando trazamos nuestros objetivos y nuestras metas en nuestra mente y en papel, si sabemos que es complicado, haremos la planeación de una forma. Y si pensamos que es complejo, la cosa va distinta, porque tendremos en cuenta que hay cosas que no sabemos. Necesariamente, y de esta manera no hay sorpresas. Hay menos retrasos y menos errores, bajamos costos, tanto en tiempo, esfuerzo, energía, dinero, y nos preparamos mejor. Porque como sabemos que hay algo que no sabemos, elementos que desconocemos, invertimos tiempo en descubrir cuáles son. Nos preparamos para ellos. Les damos tiempo dentro de nuestra planeación. Claro, lo cual hace toda la diferencia a la hora de resolver lo complicado y lo complejo. Porque lo vamos a abordar de manera diferente, teniendo en cuenta nuestra propia ignorancia, che. O lo que queda oculto a nuestros ojos. No vamos a dar todo por obvio, como si lo supiéramos todo. Y de eso hablamos. Aquí, por ejemplo, se aplica el 6º principio de Reconnection Life.
che, tenés razón. Es el que dice, se gasta menos energía personal modificando la causa interna que origina las cosas que resolviendo el problema o contrarrestando las consecuencias. En corto, che, da menos trabajo arreglar el problema, che, no las consecuencias. Exacto, si tenemos en la mente, o sea, si sabemos y somos conscientes de la diferencia de significado entre estas dos palabras, para nosotros mismos, nos hacemos conscientes de ello, porque de esa manera te evitas las complicaciones de tratar algo complicado cuando en realidad es algo complejo. Veo a lo que te refieres, porque nos damos la oportunidad de decidir y de actuar de una manera más favorable para nosotros, lo cual nos hace las cosas más fáciles, tanto a nosotros mismos como a los demás que están con nosotros. Claro, che, como en las relaciones humanas. Precisamente, los humanos somos seres complejos, mucho más complejos que complicados. Unos más que otros, eso es cierto, pero a final de cuentas todos somos complejos. La vida, más que complicada, es compleja, porque no lo sabemos todo, no sabemos todo acerca de nosotros, no sabemos todo acerca de las circunstancias. Si tenemos en cuenta que son complejas, que hay factores que desconocemos, podemos hacernos las cosas más sencillas, reducir el estrés, problemas de comunicación. Lo que en realidad cuenta para ti, para tu forma de ser, hacer, sentir y pensar, es los significados dentro de tu mente. Bueno, y con esta nota nos despedimos. Hay que tomar en cuenta la diferencia de los significados. No importa si las cosas por definición parecen lo mismo o son sinónimos. ¿Qué significan para ti? Hacete esa pregunta, che. Haz la vida más sencilla. Reflexiona sobre las cosas, sobre tus significados. Si quieres aprender más de esto y otros temas, puedes visitar nuestro sitio web. Ya saben, visítenos www.reconnection.life. Es Toño y yo, esperamos que hayas disfrutado esta Mindoscopía. Recuerda, en Reconnection Life pensamos que la mente es infinita y los pensamientos pueden ser brillantes. Si vos tenés algo que expresar, hazlo. Déjanos un comentario, una reacción, che, participa, exprésate. Y ayúdanos a ayudar a otros. Corre la voz con tus amigos. Recomienda. Y nos vemos en nuestra siguiente... Mindoscopía. Un programa de mente para la mente. Una aportación de Reconnection Live.